Pedro Sánchez cede a Marruecos la soberanía del Monte Tropic en Canarias. Si quieres saber qué ha pasado, quédate en este vídeo porque esto te interesa, así que ¡vamos allá! Nos encontramos ante una nueva tormenta diplomática en el horizonte. Varios medios marroquíes han publicado en las últimas horas que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habría abierto la puerta a ceder a Marruecos la soberanía del Monte Tropic, un enclave estratégico situado al sur de las Islas Canarias, y codiciado por sus enormes reservas de telurio, cobalto y otros minerales críticos. El Monte Tropic, situado a unos 200 kilómetros del sur del Hierro, se ha convertido en un punto clave tras comprobarse que alberga algunas de las mayores reservas de telurio del planeta, un mineral esencial para la industria tecnológica y las energías renovables. Marruecos lleva años intentando ampliar su plataforma continental para incluir este enclave bajo su jurisdicción, algo que España rechazó frontalmente en la ONU hasta ahora. La filtración de la prensa marroquí encaja plenamente con la exclusiva publicada por el Mediterráneo Digital, en la que se adelantaba que fuentes de inteligencia españolas confirmaron conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y su homólogo marroquí para ceder parte de las aguas canarias al Rabat, a cambio de determinadas contrapartidas geopolíticas. Según reveló ese medio, Marruecos habría puesto sobre la mesa su plan internacional de soberanía sobre el Sáhara Occidental y la entrega de aguas adyacentes al archipiélago, a cambio de congelar durante años sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. La nueva filtración desde Rabat no hace más que reforzar la veracidad y gravedad de esta situación. La noticia ha causado un enorme revuelo, ya que el gobierno de Pedro Sánchez no ha desmentido de forma categórica esta supuesta cesión, lo que ha alimentado la inquietud en Canarias, donde partidos y organizaciones llevan tiempo denunciando un giro inquietante en la política exterior española hacia Rabat. Además, en la cumbre hispano-marroquí ya generó preocupaciones por la falta de transparencia, dado que varios asuntos clave se abordaron a puerta cerrada y sin control parlamentario. En los últimos meses, dirigentes políticos, juristas y expertos en geopolítica han advertido que Marruecos está desplegando una estrategia de presión creciente con dos objetivos. El primero sería consolidar su control sobre el Sáhara Occidental y el segundo, expandir su influencia sobre aguas canarias, especialmente en zonas ricas en minerales. Esta filtración llega en un momento especialmente crítico, ya que en este momento nos encontramos con una crisis migratoria en Canarias, con una cooperación policial condicionada y escándalos políticos relacionados con supuestos intereses económicos entre dirigentes socialistas y Marruecos. Para la prensa del país vecino, la cesión sería una victoria diplomática, mientras que para España supondría un peligroso retroceso en la defensa de la soberanía nacional. Y mientras que el Ejecutivo guarda silencio, partidos de la oposición y plataformas ciudadanas ya exigen comparecencias urgentes para esclarecer si el gobierno ha negociado o por su lado contempla negociar algún tipo de concesión territorial o minera a Marruecos. Espera, ¿me estás diciendo que llevamos ya casi 3 minutos de vídeo y todavía no te has suscrito? Pues aquí espera, suscríbete aquí abajo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, y acuérdate siempre de darle a la campanita. Y con esto seguimos con el vídeo. Ahora que ya sabemos un poquito qué ha pasado, me gustaría exponeros cuáles son los derechos y principios constitucionales que podrían estar vulnerándose en este momento. Y no son ni nada más ni nada menos que, por ejemplo, el artículo 2 de la mismísima Constitución española, la unidad e integridad territorial. En este artículo, la Constitución proclama la unidad de la nación y la integridad territorial como elementos básicos del ordenamiento. Una cesión de soberanía sobre un enclave canario tocaría de lleno en este núcleo constitucional y exige como mínimo un procedimiento político y parlamentario excepcional para poder llevarse a cabo. También tendríamos que tener en cuenta la soberanía y autorización parlamentaria para tratados que afecten al Estado. ¿Por qué? Porque no se puede entregar un territorio del Estado tal que así. Las entregas de comparecencias o disposiciones internacionales que obligan al Estado requieren la tramitación prevista para los tratados y, en su caso, la autorización previa de las Cortes Generales, algo que viene recogido en el artículo 94 de la Constitución española. También tendríamos las garantías fundamentales de los residentes mismos, porque ceder soberanía puede afectar directamente a derechos concretos de las personas que residen en esta zona. Nacionalidad, propiedad, seguridad. Estaríamos viendo que podría haber errores en nacionalidad, propiedad, seguridad jurídica o, por ejemplo, libertad de circulación. Aunque los tratados pueden prever salvaguardias, cualquier medida que altere la condición jurídica de personas en el territorio tiene impacto en derechos protegidos por la Constitución española. Como cuarta pata tendríamos la transparencia y el control parlamentario, ya que las negociaciones de alto nivel que afecten a la integridad territorial o a recursos íntegros o, por su lado, a recursos estratégicos deben someterse a control del Parlamento y mecanismos de publicidad y rendición de cuentas. Y por último tendríamos, por ejemplo, las obligaciones internacionales, en este caso sería el UNCLOS o derecho del mar, ya que la delimitación, en este caso de espacios marítimos, se rige por el derecho del mar.
y en su caso por la jurisprudencia internacional sobre delimitación. Ceder o, en este caso, reconfigurar aguas sin observar las reglas de delimitación y procedimientos podría dar lugar a litigios ante tribunales internacionales. Existen además varios casos de jurisprudencia que quiero comentar para que podamos ver qué ha pasado y qué podría pasar en España si esto llegase a suceder. Tendríamos como primer caso la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia en cuanto a los límites y delimitación marítima. Los tribunales internacionales han resuelto múltiples disputas sobre delimitación marítima aplicando criterios de equidad y pasos metodológicos. En los casos más relevantes tendríamos, por ejemplo, el de Territorial and Marine Dispute, que existió entre Nicaragua y Colombia, jurisprudencia que marca cómo se determina el alcance de los derechos marítimos y la soberanía sobre características submarinas o islas. En estas situaciones, que sería algo transfronterizo, la solución pasa por una negociación, un arbitraje o una sentencia internacional ante la Corte Internacional de Justicia. También tendremos algún precedente español de cesión de negociación de territorios, por ejemplo el ICNIT de 1969, ya que España ya ha cedido en el pasado territorios a Marruecos. En este precedente podemos demostrar que la cesión es jurídicamente posible, pero se canalizó mediante tratados y un proceso político determinado, en lo que podemos ver que este caso sirve de ejemplo sobre procedimientos y consecuencias políticas. Y por último me gustaría traer a colación la doctrina y práctica en delimitaciones y recursos submarinos, porque la atribución de derechos sobre montes submarinos o recursos de las plataformas continentales suelen depender de la delimitación marítima y a menudo requiere pruebas científicas, presentación ante la Comisión de Límites de Plataformas Continentales o la cooperación internacional. En este caso, la de jurisprudencia internacional y la práctica administrativa exige particular cuidado cuando hay riquezas minerales estratégicas y afectación a terceros. Algunos ejemplos con los que podríamos comparar esta situación que estamos viendo sería el ya mencionado ICNIT de España de Marruecos en 1969, el de Hong Kong entre Reino Unido y China en 1997, en el que quedó por un tratado el bien llamado Joint Declaration, con un largo cuerpo de negociación de garantías. El ejemplo de esta cesión compleja que afectó a la ciudadanía, derechos y obligaciones internacionales. Y por último tendríamos estas delimitaciones marítimas resueltas por los tribunales, casos como el Nicaragua versus Colombia. Si todo esto cayese en saco roto, podríamos ir a las vías de impugnación y remedios jurídicos. ¿Por qué? Porque existen varias vías con las que podemos delimitar este tipo de acuerdos. El primero sería un control parlamentario inmediato, ya que si se pidiese una petición de comparecencia o una solicitud de documentación, podríamos tener un requerimiento de autorización por parte del Parlamento y de las Cortes sin el que no se podría actuar. También tendríamos un recurso político y constitucional, porque un acuerdo que suponga entrega de soberanía puede ser objeto de impugnación constitucional si vulnera límites constitucionales, como ya hemos visto que sí lo haría, o de iniciativas de control político, como en este caso sería una moción de censura o una interpelación. Como tercera pata podríamos activar las acciones judiciales internacionales, que irían con reivindicaciones ante tribunales nacionales por vulneración del derecho o, si se procede, una demanda internacional por cuestiones de delimitación marítima y de soberanía. En cuanto a la cuarta pata, estaríamos hablando de medidas cautelares y protestas internacionales. En este caso tendríamos, por ejemplo, la intervención diplomática, la movilización social y presión mediática para forzar la transparencia y la rendición de cuentas. La hipotética cesión de la soberanía sobre el monte Tropic a Marruecos no sería un simple ajuste técnico en la delimitación marítima, sino que constituiría un cambio de naturaleza estructural en la configuración territorial, estratégica y económica del Estado español, en el que su impacto resultaría masivo en 5 planos simultáneamente: el constitucional, el internacional, el económico, el geopolítico y el democrático. En primer lugar, desde el punto de vista estrictamente constitucional, cualquier cesión territorial o renuncia a derechos soberanos sobre un espacio marítimo vinculado directamente a la comunidad autónoma afectaría al principio de integridad territorial reconocido en el artículo 2 de la Constitución. Una cesión de este tipo no podría adoptarse unilateralmente ni a través de acuerdos políticos informales. Exigiría en su caso necesariamente una tramitación legal reforzada, incluyendo control parlamentario, autorización previa de las Cortes Generales y un procedimiento conforme al régimen de tratados internacionales. En este caso, cualquier negociación opaca sin publicidad ni control legislativo supondría un quebrantamiento del principio de soberanía popular y del deber de transparencia en asuntos de Estado. Desde la perspectiva del derecho internacional, una entrega negociada de soberanía sobre un área marítima de alto valor estratégico vulneraría una de las reglas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece procedimientos científicos, técnicos y jurídicos para la ampliación de las plataformas continentales. También abriría la puerta a conflictos jurisdiccionales prolongados ante instancias como el Tribunal Internacional de Justicia. En el plano económico y estratégico, la importancia del monte Tropic no puede subestimarse, porque alberga minerales críticos esenciales para la industria tecnológica, las energías renovables y la cadena de suministros europea, como el telurio, el cobalto o las tierras raras.
Ceder el control de esta zona implicaría renunciar a una posición decisiva en el tablero económico del futuro, en este caso de España y en particular de Canarias, que perderían una oportunidad histórica de liderazgo tecnológico y energético. En cuanto a nivel geopolítico, una concesión unilateral reforzaría una dinámica ya detectada por múltiples analistas, una relación asimétrica entre España y Marruecos, donde Rabat obtiene concesiones estratégicas a cambio de estabilidad temporal en ámbitos como migración, cooperación policial o presión territorial sobre Ceuta y Melilla. Y finalmente, en términos democráticos, el mayor problema no sería solo el contenido de una hipotética cesión, sino el método. La ausencia de explicaciones claras por parte del Ejecutivo, la falta de comparecencias inmediatas, la opacidad en las reuniones bilaterales y el silencio institucional generan un clima de desconfianza incompatible con el funcionamiento de un Estado de Derecho, porque es un asunto que afecta a la soberanía, la seguridad económica y los derechos de los ciudadanos de Canarias. La transparencia, en este caso, no sería una opción, sino una obligación institucional. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya parecido interesante y me gustaría saber qué pensáis sobre este tema y me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Creo que este es un tema muy candente en el que se puede sacar bastante chicha y quiero saber qué pensáis. Con todo esto me despido y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, así que ¡chao!